Hola, hola. Hola, hola, bebecitas. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Copas y Crímenes Live para ustedes por Instagram desde Las Vegas al mundo. A todos los amigos que nos están viendo en este momento en Instagram y van a tener la posibilidad de poder escuchar esto después si es que nos queda bien grabado. Porque igual no prometamos cosas que quizás no se van a poder cumplir. Sí, Si es que nos queda bien. ¡Ay, mira, una Andreña desde Maryland! Y nuestra intención es poder después subir igual el video a YouTube, igual subir el audio a Spotify y a todas las redes sociales que lo sigan por iVoox, qué sé sí. yo. Pero, en fin, yo quiero partir por lo más importante. Mire, dejó los platos sucios para lavarlos en este momento. Y ahora recuerdo que nunca lavé los de acá. No, pues si yo lo eché al igual. Ah. Chiquillos, ¿qué están tomando? ¿Hay alguien que nos esté acompañando con una cosita? Porque miren, tiqui, 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 vamos a hacer un clean. La Javita preparó una cosita. Ni siquiera sé cómo ha quedado. Una Qué delicia. bueno. Mami, todo me queda bueno, mami. Si no me preguntan, ¿verdad? Lista con su copetito. ¿Y qué Muy bien, ojitos de panda. Es tan increíble poder verlas y escucharlas no solo en vivo y a todo color, sino también juntas, sí. Pues, Sí, están juntas y juntas. enamoradas. Sí, Ay, una agreguemos. mechada, espumante. Mi copa está vacía. No. Llenémosla de lágrimas. Siempre se puede. Se ve, mira, ya. Un after eight. Se Ahorita viene. nomás es bien de mi cuerpo, no lo sabe. Con tecito, la que le gusta el tecito, y recién me estaba tomando un tecito de jamín que me había hecho Tengo la tacita Evita. papito. Es que no estamos en la localidad de Cleveland. No, pues estamos en Las Vegas. Sí, Está bueno. el Congo, la Bendy, el Esteban, esos personajes. Esos son la mascota. El papito está bien. Recién su abuela se acaba de reportar diciendo que aún habitaba. Sí, está vivo. Sí, no viven para contarlo. Soy súper mala copa, pero si la acompaño con un café. Muy bien. Sí, uno, Tan tarde el café, amiga. ¿Pero dónde está? Pues no sabemos. Yo me imagino que tarde. Con lo que sea que no, un té con las tazas, está bueno, aquí con la agüita nomás, por mientras. Yo camino a la casa, en micro, pero no me la pierdo. No. Ay, que son esforzados. Sí. No solo, mira, yo me doy por pagar, porque yo dije, se van a venir. La Claudia dijo 10 personas, yo dije 20. No, estamos 30. La clave es como la estrellita de Mario Bros. La película, ¿por qué? Yo vi la película. Porque siempre se quiere como morir. ¡Oh! Bueno, sí, po. Es como que tú justo estoy con manguita. Puede ser el efecto de la estrellita. ¡Oh, saluda a Quique! ¡Qué risa, La Paz! Es que ya me conocen. Sí, pues la Claudia siempre se quiere morir. Sí, justo estábamos hablando hoy día. Todos los días hablamos de que te quieres morir, Claudia. Y yo te reto. Lo que aguante nomás, amiga Tania. Lo que sea que se aguante, después esto va a estar grabado, así que ¿Sí? Lo que nos pueda acompañar en nuestra... También es mi primera... ¿Qué? ¿De live? Po. No, pues hicimos live la otra vez. ¿Cuándo hicimos un live? ¿Y el caballero? Pero ¿qué bueno, Pato? Pato y Pato nos invitó. Pero no. Pero con respeto. ¿Viste? Que quería las lágrimas, me puso. Sí, pero Claudia, si no se puede volver. Es que se van tan rápido. Pero claro, porque lindo verlas en persona. Lo único que no disfruto de escucharlas beber. No porque no es, sino porque me tienta. Pero esa es la Javi Siempre. alcohólica y busca que el resto tenga problemas hepáticos. Y yo los tuve. En realidad, tipo, órgano que se regenera, chiquillo. Usted tranquilo, yo nerviosa. Si yo pude, todos podemos. Sí. Y díganos de dónde están viendo, escuchando, para lo menos saber si allá es de noche. No es de noche. Pues acá es de día, pues a las 7. Acá, claro. Si yo estuviera en mi pueblo, allá serían las 10. Dice la Pati, bueno, guarda el live. Ya, pero dime cómo se guarda, pues bueno. Pero no se pone al final, se pone desde ya. Es que nosotros somos Edúquennos. Como tu mami que dijo que estaba, tú me dices que mi mamá. ¿Cómo se guarda el live, cabrón? Que mi mami no vea esto. ¿Alguien sabe? ¿Alguien que nos eduque? Sí, somos de Chile. Mira, la Esperina está diciendo que están desde Pucón, Bonito Pucón. desde Chile, desde Maryland. Son las 10 allá. Claro, Maryland tiene un horario parecido al mío. Sí, pues. En Cleveland. El mismo, Claudia. Ah, qué sé yo. Ya, Final pues, chiquillos, aparece. ¿cómo se guarda el live? Dice que al final aparece, nos están indicando. Ya, ok. Sí, lo vamos a guardar, cabros. Pero igual lo estamos Sí. grabando en mi computador.
Desde Porque María estamos en Pinto, iglesia. zona rural de la región metropolitana. ¿Nunca estaba ahí? ¿Tú has estado ahí? No. Desde La Serena, mi familia es de allá. En Argentina son las 11, llegando recién del trabajo desde Puente Ay, Alto. qué tarde. Santiago a las 10, desde Valdivia, desde México. Uh. Con un Fernet, dándome el dedito. Era receta con Borgoña, pero del vino más barato que encontré. Cuando te da la opción, dice la Noelia. Así que Ah, bueno. gracias por educarnos, chiquillos. Algo me iba a preguntar yo de los live, aparte de eso. ¿Existe alguna duración así como que te pone de tope para poder guardarlo o da lo mismo? Desde Calama. El Nelson Tapia. Como el arquero. ¿Alguien sabe qué nos puede decir? Bueno, pero si no comenzáis nunca el caso, Sí. nos vamos a quedar sin tiempo. No hay que pasar si hay que cortarlo. Uy, saludos para Ecuador. ¿Tú fuiste para Yo estuve en Ecuador, estuve en Montañita. Sí, no es vino más barato en el Borgoña. Es verdad. ¿Qué cartón, se encuentra por los Estados juntos? No me acuerdo a qué marca compré, pero valía como $5. Antes compraba Casillero del Diablo. Me creía muy fifi porque acá es más caro el Sí. vino chileno, po. No, no es comparable, pero ahora yo soy muy, muy barata. Sí, bueno, los míos son más baratos que la mierda. Pero si ahora vamos, el live es para que hablemos de crímenes, Sí, pues Tania. Tania. Aparte de hacernos la simpática y aquí compartir un ratito. Era muy, muy. Sí, pues estamos en el periodo intro nomás. Pero no, pues sí. Es que no podemos agarrar el celular porque voy a destruir toda la escenografía. pero en el fondo, si ustedes ven a través de mis ojos que están brillando, tenemos el caso que se viene en un ratito. ¿Sí? Yo creo que unos 2 minutitos más. Vamos a partir por lo que siempre Sí. partimos, por toda nuestra vida, que es lo más importante del podcast. Claro. Ajá. Hoy día, ¿qué hicimos, Claudia? Hoy día grabamos. El amor. Hoy día grabamos un episodio que no sé qué va a salir primero, si va a salir este que hablemos hoy día o si va a salir el otro. Pero hoy se van a dar cuenta. Las intros son las mejores. Y En la mañana grabamos un Sí. episodio mío. Teníamos la duda bueno, hemos tenido la duda toda la semana si es que el live iba a ser un episodio de la Claudia o un episodio mío, pero decidimos ir por el tuyo porque continúa con la temática del último episodio que tiramos el lunes, po. porque estamos en semana de Hola, secuestro. Dani, con doble L. Ay, la Daniela con doble L, que no sabía leerlo. Y tú tampoco. No, yo no sé hablar. La misma. Yo no sé hablar. Entonces, después de discutir eso, quedamos que iba a ser tu episodio. Hicimos empanadas, chiquillos, deliciosas. Hicimos, me suena caleta de gente, así como mucha gente cuando se junta y hace algo. Me quedaron súper ricas. ¿Pero quién te estaba apoyando? Yo apenas las estoy siguiendo y fue por una amiga que me las recomendó, la verdad. No he visto mucho de su contenido, las sigo en YouTube, ya que es ahí donde paso más. Yo también, Tania, yo siempre estoy en YouTube. Yo nunca. En la raja siempre la escucho, soy Daniela Condure. Y sí, pues esta semana, la semana pasada, se nos unió mucha gente. Ujú. Y nos encanta cuando es por recomendaciones porque significa que ya les gusta, pues, ¿no? Pues también cuando la Javita esforzadamente hacía el puerta a puerta virtual, también ahí llegó mucha Me quedé gente. sin dedo. Pero, mira, Oye, ¿y ustedes cachan? Por la ejemplo, yo quiero Camila, saber, LC. los chiquillos que están acá, ustedes saben que yo soy la Javi, ¿cierto? Y la Claudia es Ah, la Claudia. sí, ¿verdad? Porque la Claudia siempre nos cambiaron nombre y nosotros decidimos que igual es como entretenido engañarlos. FRNN Sí, somos de pareja. 16. Hola. Somos pareja. Porfa, ya confianza en amiga, son pareja. Sí, pero es que es que no es secreto. Porque el Esteban lo sabe. Yo llegué mi familia primero. lo sabe. Yo llegué primero. El papito está con los abuelos, por supuesto. Uno tiene que dejar a la Bendy encargar. No, o sea, somos con la Claudia hemos llegado a la conclusión que somos como de esas almas gemelas que son, ¿cómo se dice? Platónicas. Pero en otra realidad, nosotras estamos casadas y tenemos como 5 hijos. Ya. Ay, pobrecita, sí, el caso hambre es palpico. Puerta a puerta virtual, grande puerta a puerta, weón. Si yo de verdad me quedé sin dedos con esa weá. Javi se esforzó, ¿Quieren a Papito? Muestran una foto pues, de tu celu. pero no se va a ver bien, yo creo. No, Papito está en Cleveland, po. Mira esta preciosura. ¿Han visto algo más hermoso? A mí. Los pelitos lo sacó de mí. Hola. Lo peludito. .mi.la.lc Nuestra hija, vegana, marihuanera. No, yo no fumo, estoy muy sana, solo con vestirla. Pero qué rico que se pudieron conectar. Solo somos Ah, nosotras. los papitos lovers. Es que el papito es una delicia. El papito es una exquisitez de peyullito. Papito es gay.
Está enamorado de Esteban. Está enamorada de Esteban. Pero es el único hombre que le ha gustado, porque él es selectivo. Sí, po. Es el amor del alma. Sí. Pero va al ojo. Ese es como lo heredó de mí. Ojo, Lo heredó de Pero mí. si Esteban es buena persona y Pero delicioso. está casado, po. Ya, pero ahí, como tú y yo. Somos 43. Al principio me confundía quién era quién. Por un video tiene el perfil. Es que yo no sé quién soy. Entonces, en problema de identidad, eso se llama, amigos, copiar y pegar. Entonces, yo pensando que el programa que utilizo para editar me dejaba todo en la misma posición siempre, dejé puesto Estoy cagada de saber los comentarios. Sí. Papito acelera la plata. y como por capa, entonces dejé puestos los nombres. Pero, no, pues, me cagó a Riverside, una vez más. Pero yo soy la Javi. Yo soy la Claudia. ¿Y juntas somos? Eres. Qué lindo es como lo imaginé. Ahora el beso. Ojalá. No, es tan buena, no me Papito digas. celebrará el Pride. Sí. Ya te lo leí, ¿verdad? Ah, no lo leí yo. Es que yo voy más rápido. Sí. Sí, papi. Ya, pero sigan escribiendo, pues sí. ¿O quieren que empecemos? ¿Quieren que empecemos el caso? ¿O quieren La- que de la Claudia? Porque yo La no sé amiga Claudia. de Argentina debía estar pensando que todo el mundo está hablando de... Sí, la Claudia está en mi casa. Está en mi pieza, de hecho. En mi cama. Porque ven que la luz es roja, porque a la Javi le encanta la temática motel, Sí. la temática pasional. No, no sé yo, pero a Esteban le gusta. Vamos. Sí, mi pieza está de color rojo porque es más sensual. Juntos somos la claja. ¿Qué me hacen tanto reír? Ay, estoy pegando Pero la deja pegar a la weá, pero ponlo delante. No, no déjalo así. Ponlo acá. Que si se me cae. No, pero si ya te voy bajando la weá. Conidad. Hola bebé, la sigo hace rato y me gustaría escuchar un capítulo sobre el caso Narumi. Con Idad, mándanos un mensaje interno un DM, para acordarnos, para porque en acordarlo. este momento no lo podemos notar. En el caso de autospicio, mi mamá la escuchaba, mi mamá tiraba, pura tirada por la... Inacción de las policías. Terrible. Justo hoy día estábamos hablando de eso. Sí. Estábamos hablando de los casos que más nos han marcado y cómo hemos ido perdiendo sensibilidad con ciertos casos. Por lo mismo, porque hemos visto tantas cosas malas una tras otra. Crime, más alcohol, más amor lésbico, igual perfección. La cosa es que el caso de alto auspicio, para que vean que siempre me interrumpe, si nosotros cuando estamos grabando, no sé qué es. Yo lloré con los reportajes de alto auspicio porque duele lo que pasa, duele ver las familias sufrir, duele ver los casos, duele todo. Por eso hoy día traje un caso que es mucho más suavito. Que duele más. No, un caso que es mucho más suavito, más Instagram friendly. Saludos de Rengo, yo nunca estaba en Rengo, ya lo habíamos hablado, el de Narumi. ¿Quién fue la primera de las dos que le gustó o le llamó la atención sobre la historia de los crímenes? A mí. Este es como los challenges de YouTube. Ya, pero queremos saber si están listos para leer el caso, porque yo igual tengo que ir al cine después. Pero igual que un rato. No, sí, igual queda su resto. Escucha la vendiritar. Está bien, está con su padre. Se caga de calor, weona. Uh-huh. Y vos estás con 5 kilos atrás. Yo también, pero eso demuestra que estamos pasándolo bien. Sí, pueden comentar. Yo voy a ir interrumpiendo a la Claudia como siempre, mientras ella hace su eterno caso de 16 páginas. Ay, qué risa. ¿Estamos listos, hermanos? Porque ya llevamos 14 minutos. Sí, nos lanzamos ya, pero nos mantenemos 20. Estamos bien. Ya, pues, cabrón. Esperemos que... Después van a empezar preguntando, ¿de qué están hablando? Yo sería. Así que aquí nos lanzamos, chiquillos. Y si no entienden, después ya saben, pues vayan a buscarlo a Spotify o a YouTube. Entonces, en este episodio vamos a continuar con la temática de la semana y viajaremos directamente hasta Inglaterra. Como mencioné y le había dicho a ustedes hace un ratito, vamos a volver a hablar sobre la abducción infantil. Ok, entonces según la Oficina Nacional de Estadísticas, el reporte policial de Inglaterra y Gales mostró un aumento en las abducciones infantiles de más del doble desde el año 2012 hasta el año 2019. Se hablaba de que eran como 500 en el año 2012 y ahora ya estaban cerca de 1.500, entre 1.200 y 1.500 al año 2019. Además, distintos estudios han demostrado que es más probable que esto ocurra a través de un miembro de la familia que de un completo extraño, como por ejemplo por los padres sin custodia o por familiares muy cercanos.
Uno siempre está desconfiando más de la gente que no conoce y como no te vayas con extraños y al final... Al final la familia es peor. O sea, las violaciones infantiles, en la mayoría de los casos es un familiar. Los motivos para llevar a cabo algo así, lo que estamos hablando de los secuestros infantiles, son múltiples y muchas veces jamás se consigue una respuesta como fue el caso que revisamos en el último episodio con la Javita. También hay ocasiones en que las razones que llevan a un acto tan despiadado como este no son nada más que el egoísmo de conseguir dinero a costa de estos niños que se convierten en el medio para poder acceder al dinero. Se utilizan como transacciones finalmente. Hoy hablaremos del caso de la desaparición de Shannon Matthews y haré un breve spoiler alert. Ya igual lo mencioné un poquito antes para todos los que odian los casos de niños. Este caso, para que no nos abandonen, este caso no es tan terrible, es probablemente de los menos trágicos que hemos hablado. Es indignante, como siempre, pero no es de los más terribles. Nunca vamos a hablar una wea poco indignante ni no terrible, yo siento, Sí. porque si no estaríamos haciendo un podcast de cualquier otra wea. Sí, es verdad. Entonces, Shannon Louise Matthews nació el 9 de septiembre de 1998 en West Yorkshire, Inglaterra. En el año 2008, Sí, Shannon digo tenía 9 años y vivía con su madre, Karen, de 32 años, un hermano de 12, otro hermano de 5, una hermana de 2 y la pareja de su madre, el padre de la hermana menor, Craig. Qué joven la mamá. Sí, Craig Menhan. Él tenía 22 años. Ambos tenían una diferencia de edad de 10 años y habían comenzado la relación cuando Craig tenía 18. Karen, la madre, no trabajaba en ninguna actividad remunerada, porque ya sabemos que cuando la gente está en la casa iba al trabajo. Su pareja era quien mantenía, entre comillas, económicamente el hogar con un trabajo que tenía en un supermercado local. No eran una familia de dinero, de hecho, muy por el contrario, vivían en condiciones bastante precarias. Y aunque Karen se encontraba en la casa, ella en verdad no se dedicaba a las labores del hogar o del cuidado de sus hijos. Los pequeños faltaban a sus citas médicas y al colegio constantemente, y cuando se presentaban eran con notoria falta de higiene. Además, la alimentación tampoco era la mejor. Se decía que ellos por lo general tenían sus refrigeradores vacíos. Y uno dice, sí, hay casas en situación de pobreza que quizás no tienen, pero era como que solo había... Es que no le metes que refrigerar. Claro, y que era como comían puro alimento enlatado, como estas comidas que no tenés que cocinar, que está como preparada y que es lo más barato pero lo más malo a la vez. Servicios sociales estaba al tanto de la situación de estos niños y de hecho ellos estaban en un programa de protección, o sea que había negligencia claramente. Y ellos visitaban constantemente la casa de Karen. De hecho, Karen había perdido custodia de sus hijos anteriormente, pero no de los que ella tenía. Aquí se habla de que Karen había cursado su primer embarazo a los 20 años. Yo no saqué las cuentas de las matemáticas, pero eso era lo que había encontrado. Tenía 7 hijos y vivía con 4 de 5 padres diferentes. Nunca había trabajado, nunca se le había registrado ningún trabajo formal en su vida y recibía beneficios del gobierno. Entonces, básicamente vivía como de eso, más lo que pudiera generar esta pareja casi escolar que tenía. No sé si así ella, por ejemplo, hacía como trabajo sexual. No, se supone que no. Los trabajadores sociales de donde ellos vivían, que era Moorside, conocían muy bien su caso, no solo por la pobreza y negligencia con sus hijos, sino además por disturbios, música fuerte, fiestas, drogas y exceso de alcohol en su casa. Los vecinos indicaban que la residencia de Karen era un frecuente lugar de fiesta o la casa de las fiestas del sector. Weón, la cagó, muchos niños y ella tan joven, weón, 7 hijos. Ella decía que como que había sido súper trágica su adolescencia, que se había ido de su casa por voluntad propia como a los 15, que ella se había decidido hogares. Entonces estamos hablando de entornos de pobreza, sin apoyo familiar, aunque su mamá sí existía, pero como que no tenían buena relación. El 19 de febrero del año 2008, Shannon, la pequeña, asistió a clases como lo hacía semi-regularmente. Recordemos que ella casi nunca asistía. Luego de sus clases normales, ella tenía clases de natación ese día. Y era una de sus actividades favoritas. Cerca de las 3 de la tarde, las cámaras del colegio mostraban cuando Shannon se retiraba del colegio como
todos los otros niños. Se ve la puerta del colegio como una de estas típicas puertas como de vidrio que se abre solita y se ve ella saliendo con su mochila y todo el resto de los niños. Esta es la última imagen que había de Shannon. A las 6:48 p.m. de ese mismo día, es decir, un poquito más de 3 horas luego de que la cámara la mostrara, la policía recibió un llamado desde Karen, la madre, reportando la desaparición de su hija, de tan solo 9 años. Al día siguiente, Karen aparece en todas las noticias, notoriamente afligida, pidiéndole a su hija de 9 años que si veía estas noticias, volviera a la casa, como que hubiese sido voluntario. Y además que si alguien la veía, que la devolviera a salvo. Todas las apariciones públicas de Karen fueron siempre criticadas porque eran bastante erráticas. ¿Se veía drogada? No, se veía triste en su mayoría, pero era como triste aquí, se da vuelta, se estaba riendo. Pero todo el mundo era como, no hay que juzgar porque todos llevamos el dolor de una manera diferente. Sí. A mí me recordó igual el caso de México. ¿Te acuerdas la niña? ¿De la Paulette? Exacto, la pequeña Pop. Como que habían características. 24 horas más tarde de la desaparición de Shannon, 200 policías salieron en su búsqueda. Toda la comunidad puso los pies en la calle. Mujeres pertenecientes a asociaciones del vecindario se organizaron e imprimieron poleras, carteles y pancartas. Toda la ciudad estaba en la búsqueda de Shannon. La desaparición de Madeleine McCann, no sé si se recuerdan el caso, era aún algo muy reciente y un tema extremadamente sensible en Inglaterra, por lo que nadie quería que Shannon fuera el siguiente caso de una niña desaparecida. Y por eso la policía entendía que debían actuar rápido, porque se sabe que las primeras 48 horas son primordiales para encontrarla con vida. Pero como yo dije en el antes acá, por sí, allá también. Las primeras 3 horas. No, allá hablaban de que 48 horas como que ya perdía la esperanza. De hecho, ya no seguían buscando la con vida. Había una serie acá, The First 48. ¿Sí? Bueno, no era una serie ficticia, donde hablaban de los casos de las primeras 48 horas de cómo tenían las cosas que tenían que hacer para poder encontrar a la persona que estaba desaparecida, porque si no, era el gran porcentaje de que podía estar muerto. Como para contextualizar por qué la sociedad en ese entonces, en esa localidad, aún estaba tan sensible por el caso de Madeleine, es porque este había ocurrido en mayo del 2007. Y esto, lo que estaba pasando con Shannon, era en febrero del 2008. Era una separación de meses. No era como ahora que uno dice, oh, lleva tantos años, ha pasado tanto. No, hace poquito. Y también la comunidad no quería que se viera una diferencia, porque en el caso de Madeleine se habló de que todo lo que se hizo policialmente era tanto porque los papás eran médicos que tenían muy buena situación, que estaban vacacionando en Portugal con amigos y tenían una casona. En cambio, aquí estamos hablando de personas de un barrio extremadamente pobre, múltiples hijos, múltiples padres, vivienda social, que no trabajaban. Incluso ellos mismos decían, porque los diarios eran súper crueles en ese entonces, hacían un comparativo de que Madeleine, por ejemplo, era rubia, era de tales características físicas versus esta otra niña que no era así. Entonces, hacían mucho la diferencia de dinero bonito, pobre no bonito. Muy Chile. Muy Chile, sí. Pero se da en todas partes, amigo. Inglaterra, para que vea. Yo le muestro que el mundo es una mierda en cualquier rincón. La policía comenzó a revisar casa por casa y calle por calle en la cercanía de la ciudad y el colegio, porque el colegio de ella quedaba cerca como de una milla, una milla y media de donde estaba la casa. Son como 2 kilómetros. Es súper cerca. Bueno, un par de cuadras nomás. Uh-huh. Más de 3.000 casas y 1.500 autos fueron revisados. La búsqueda era intensa y se le pidió a la madre y al padrastro que no participaran, así que no salieran a las calles. Uh-huh. Lo que el mismo Craig indicó en una entrevista que entendía porque le habían explicado que ellos podían terminar interfiriendo en la búsqueda más que ayudando. Entonces le dijeron como quédense en la casa, pero también había algo más ahí, ya llegaremos. En Moorside, en la localidad, estaba atravesando por un momento de vulnerabilidad, delincuencia y drogas. Las noticias todos los días explotaban con reportajes de este tipo, muy a lo Chile también. Y los representantes públicos solo sabían hablar de ello en constantes conferencias y televisión. Es como pasa cuando hay
mucha delincuencia o en verdad es la noticia del momento, es todo lo que las noticias hablan. Y en ese momento, Moorside era la localidad de, digamos, hablemos del lugar malo. Pobre y aparte. Esa situación hacía que la gente, la comunidad sintiera que era súper importante en verdad ponerse en acción. Porque si estaba todo esto pasando de las drogas, la delincuencia y todo eso, era como, alguien le puede estar haciendo algo a la niña. Además, que ellos sabían, porque esto es como información pública, que en 32 kilómetros a la redonda de donde vivía y donde estaba el colegio ubicado, había 1.400 delincuentes sexuales. ¿Por qué te pensará, a dónde se va a ir a vivir un delincuente sexual que salió de la cárcel? A un lugar pobre, po. Sí, a un lugar pobre, pero ellos no tienen, por ejemplo... Sí, pues saben quiénes son, pero tienen que investigarlos, po. Y son 1.400. Pero no les pueden negar que vivan ahí, tan cerca de un colegio. Es 32 kilómetros, pues tienen un límite de kilómetros, quizás 32 es más allá. Entonces, no, pero 1.400, pues bueno. ¿Cómo puede haber tanto culiado enfermo? Asquerosos. Las teorías que se barajaban en este caso eran múltiples. Y se incluía incluso la posibilidad de que Shannon se hubiese ido por su propia voluntad. Nuevamente, una niña de 9 años. No se va por su propia voluntad, pues weón. Porque decían que ella no se llevaba bien con Craig, la pareja de la mamá. Y además, esto se acompañó de los dichos de la abuela y el tío, la mamá y el hermano de Karen, que dijeron que era porque Craig le pegaba. Pero nuevamente, es una niña de 9 años. No se puede ir por forma voluntaria. Claro, después no, me voy a natación y después de eso me voy con mi mochilita. Tengo todo planeado. Un niño de 9 años, no planea eso. No. El 21 de febrero ya habían pasado 48 horas de la desaparición de Shannon. Y la policía decidió intensificar la búsqueda, porque ya habíamos dicho, las 48 horas iniciales son demasiado importantes. Entonces, como la policía decidió intensificar la búsqueda, agregaron 50 policías más. Entonces, de los 200 pasaron a 250 y 60 detectives más. Ellos sabían que mientras más tiempo pasaba, era más difícil encontrarla con vida. De hecho, ya llegaba un punto que para ellos era como... Se está buscando el cadáver. El 23 de febrero cursaban su cuarto día de búsqueda. Y al cursar el cuarto día, vendría siendo la segunda investigación o la segunda búsqueda más grande que se estaba realizando en ese sector, en la vida. La anterior había sido por el asesino serial, el famoso de... ¿Tú lo puedes decir? ¿Yorkshire Ripper? The Yorkshire Ripper. Este cuarto día hacía que la policía en verdad tuviera unas expectativas cada vez más bajas de encontrarla con vida. De hecho, empleó la mitad de los perros encargados de rastrear cadáveres de Inglaterra. ¿De Inglaterra? Sí, creo que eran 34 y ellos tenían 17 de los perros solo trabajando para este caso. Bueno. Y es porque en verdad ellos creían que ya era el cadáver, ¿no? La policía comenzó los interrogatorios a la familia de Karen. No a la familia en general, la familia completa. Karen lloraba desconsoladamente cada vez que ella estaba frente a la policía. En la entrevista indicó que no tenía idea dónde podría encontrarse Shannon, pero que ella creía que no se había ido sola, ya que eso no era su forma de ser. Nuevamente, una niña de 9 años. No es su forma de ser. La policía no creía completamente en la preocupación de Karen. Y de hecho... Es que siempre piensan que es la familia. Es que era errática. La forma de actuar, la forma de... Pasó que entre toda esta búsqueda, un día fue la policía a la casa de ella. Bueno, investigadores, porque no era la policía, eran como peritos. Yeah. Y ella estaba sentada en un sillón, en el otro estaba el Craig jugando Play, o una consola, decían Play, creo. Yeah. Y ellos estaban riendo y qué sé yo. Ah, súper preocupados los colegas. Y tu hija lleva Dios desaparecido. Tu hija de 9 años que no sabía qué pasó, que no tenía idea. Entonces para ellos era como, ¿esto en serio? Tenemos 250 policías afuera, 60 detectives, 17 perritos. Toda la comunidad que nadie le pidió que participara, dejó de ir a sus trabajos para estar en la calle por ella. Y los buenos ahí riéndose en el sofá. Bueno, yo estaría dejando los pies en la calle. Ellos decían que era como la policía les dijo que no salieran. Ya, pero que no se fueran, que no interfirieran con la investigación, pero eso no significa que no hagas nada, ¿cachai? O sea,
Anda a la radio, a la televisión, otra cosa El podía tema ser. también era que todas las noticias, toda la televisión, todo eso, el problema era que estaban hablando de ella como... La entrevista no era ¿qué fue el último que hizo Shannon? Era, así que tienes 7 hijos de 5 padres diferentes. ¿Por qué? Maraca, ¿A qué edad empezaste? ¿Los así era cuidas? total. ¿Por qué te los quitaron? Entonces era todo sobre eso. Tienen 10 años de diferencia. ¿Por qué tenía el 18? ¿Estás seguro que empezaron cuando él tenía 18? Que también lo preguntaría. Obvio. ¿Quién no lo preguntaría? Yo lo preguntaría siempre al revés también. Y obviamente se tiene que cuestionar. Yo pienso que si tiene 7 hijos y le quitaron ¿Por qué se los 3 quitaron? y se perdió una hora, Sí, po. ellos sabían también el historial, si servicios sociales la conocía y recontra conocía. Es verdad. Aguilar, a la comunidad le importaba más las niñas que los papás. Hasta el momento. Eso es lo que yo siento. Como Sí. espectadora. Entonces la policía, como no, creía completamente en esta preocupación, sentía que algo raro había, porque algo raro había. Obvio. Si no, no se hubiese perdido la niña. Sí, incluso en el que es que yo decía, pucha, yo sé que todas las personas nos expresamos diferente, yo sé que uno no puede juzgar el cómo la gente expresa su pena y su preocupación, Ujú. pero cuando ella hacía el llamado era como, pero se te perdió tu hija, ¿dónde está tu corazón? Era como que casi que llamaba mucho la atención. Por lo general, en estos casos, es tónica la despreocupación de los padres. No en la mayoría. Hay de todo. A veces es uno de los dos, pero bueno, también, es que el padre sí existía, se llamaba León, pero casi ningún reportaje habla de él. Era como, es nomás. Era papito corazón. Entonces, como la policía, por tercera vez, la policía no confiaba, lo que decidió es que iba a poner a 2 policías o 2 investigadores a trabajar directamente con Karen y su familia. Karen y su familia, dígase Karen, Craig y los hijos. Entonces la policía decidió poner estas 2 extra policías que se podía creer, claro, de resguardo o de investigación muy directa. Y no, la verdad es que ellos estaban en un plan más de observación. Ay. Por lo que la intención era tener un ojo puesto muy directamente desde adentro para saber si que desde adentro salía alguna información. Porque ya era extraño todo. El tiempo siguió pasando. El 3 de marzo la policía citó nuevamente a Karen y le solicitó que mediante una conferencia de prensa volviera a hacer un llamado a la gente, porque se veía como que empezó a bajar como la relevancia del caso. Claro. Y creían que si la mamá salía pidiendo o llamando, esto podía generar nuevamente que el caso se reavivara un poco. Esta conferencia causó muchas dudas cuando Karen aseguró que Sharon estaba viva, cuando para la policía en ese entonces Ya era recuperación de un cuerpo. sí. Y uno decía, sí, pero la esperanza de mamá. Nunca se pierde. Claro, yo me fui por eso. esa. Pero ella empezó a asegurar además que ella creía que el Sharon estaba con un cercano a ella. Y ella, de hecho, ya no confiaba en nadie. Ella decía que Shannon estaba con un cercano, Que ella creía que Sharon estaba con un cercano allá. Familiar, quizá. haciendo referencia así como al papá de la niña. No, así como a la vida. Cercanos. Bueno, no, la mamá. ¿Alguien más opina que la mamá es buena? Coméntenme. Se creía que ella quizás quería decir algo, pero no lo podía decir. O que lo tenía aquí, pero no podía. En esa misma entrevista, ella se presentó con un peluche. El peluche se dice en todos lados. Un animalito de felpa, pequeño, como un osito. Y durante la entrevista lo tenía aquí, así como quien tiene un lorito, como un símbolo. ventríloco. Ya. Y después se supo que ese peluche, ese juguete, no le pertenecía a la niña. ¿De quién era? De su hijo. Entonces fue como, ¿estáis bien? ¿Queréis que tu hija vea el peluche y diga quiero devolver donde mi mamá, pero no lo va a ver y no es mío, po? Como que no tenía mucho sentido. Nuevamente, ella actuaba, me faltaban palitos para el puente, sí. Sí. ¿Te opinas lo mismo que yo? Pero bien, huevona. Karen y Craig se quejaban que el caso no estaba siendo tomado en cuenta porque ellos no eran como la familia McCain. Porque ellos no tenían dinero, porque ellos no tenían ningún estatus social. Igual a la familia McCain le hicieron mierda. Sí, a todo. Pero ellos sentían que no de la misma forma. Como que ellos lo estigmatizaban.
y que lo que quería la policía era culparlo a ellos y a las formas de vida que ellos tenían. Que no era la mejor, bueno, si yo también lo hubiese culpado. Pero claro, pues si tenía servicio social encima tuyo porque tenían los cabros chicos que no los mandé al colegio, no los lleváis al médico y cuando van súper cochinos, obviamente que va a haber algo ahí que estén atentos, po. Y además la casa tampoco era higiénica. La peor de los casos. Porque mi abuela decía, pobre pero no sucio. ¿Es verdad? El 13 de marzo la investigación llevaba 23 días. Para la policía esto era, estamos buscando el cuerpo nomás. Y habían absolutamente 0 pistas de la niña. 0. Impresionante con todo el despliegue que tenían, que no Ujú. había nada de pista. Entonces comenzaron más interrogatorios, más y nuevos interrogatorios. Durante estos, una de estas personas mencionó a Mike Donovan, que la policía nunca había escuchado ese nombre antes, Ya. de parte de nadie, de todos los interrogatorios que habían hecho. Mike Donovan era familiar de Craig. Esta persona que lo menciona dice que Mike había secuestrado a sus propias hijas unos meses antes. Y que de hecho lo habían visto, él mismo, muy cercano a Shannon, en un, no manera inapropiada, como muy cercano, como que eran, ¿Cómo que se querían mucho? claro, como que había, como que se conocían, como de abrazo, como... Ya. Durante un funeral unos meses antes de la desaparición de Shannon. Entonces era como, ¿por qué nadie mencionó a este tío cercano a la familia que había secuestrado a alguien, su propia hija, ¿Y por qué no lo mencionaste hasta ahora? y ni siquiera la mamá, ni siquiera el Craig, Y nadie? más encima era cercano, siendo que ella dijo antes que ella podía estar con alguien cercano. Esta persona que lo mencionó no había sido entrevistada previamente. Ya. Entonces, como dije anteriormente, la policía sabía, o sea, la policía nunca había escuchado el nombre de Mike anteriormente, era completamente nuevo, y que nadie lo mencionara con estas características le había llamado mucho la Sí. atención. Si es como que va por el descarte, sé que es súper buena persona, todos los queremos, pero nombrémoslo, pues sí. Es súper buena persona, pero secuestró a su hijo antes. Claro. Claro. Después hay explicaciones para todo, pero es súper importante igual tomar eso en cuenta. Que son detalles. Ujú. Detalles que sobre todo marcan el que tú crees que estás igual por sobre la ley o no crees en la ley o tienes cierta cuestión de yo hago lo que yo quiero o yo quizás no tengo la inteligencia social, no sé si existe esa inteligencia, como para determinar, para Como de seguir las interacciones leyes sociales. interpersonales. Ah, ya. Ok. Como que me cuesta seguir las leyes sociales. Eso sí, pues. Pero no de ese estilo, sino que porque hay más un tema cognitivo. No. Podían haber muchas alternativas. Que de hecho la habían. Al día siguiente de que esta persona diera el nombre de Mike, claro, ¿cierto, Lali? El día 14 de marzo, a las 12:45 p.m., la policía llegó a la casa de Mike Donovan. Esta se encontraba a 1,5 kilómetros de la casa de Karen. Era cerquita. Súper cerca del colegio, cerca de todo. Al escuchar a la policía, Mike y Shannon se escondieron debajo de la cama mientras la policía accedía al departamento. ¿Dónde estaba Shannon? Mientras los investigadores registraban la casa, que era un departamento bien pequeño. Pero la policía se empezó a registrar su departamento mientras él estaba escondido bajo la cama. La policía llegó, empezó a golpear la puerta. Ya, y él se escondió Mike, debajo de la cama. Mike. Él agarró a Shannon, vamos a escondernos debajo de la cama. La policía entró y ellos ya estaban debajo de la cama. Y era una cama pobre, De buena igual, clase. pues no, si era como una tabla de madera. Era como que fuera hecha como muy claro, muy casera. Como de Cholguán. Claro. Ya. Y arriba supuestamente iba el colchón. Pero ellos estaban en este espacio que quedaba como un cuadradito que quedaba debajo entre el piso y la y este cholguán. Como unas camas como medio antiguas. Sí. Como hecha a mano igual. Entonces, como les dije anteriormente, la policía entró, comenzó a registrar la casa y no veían nada, pero veían que había estado previamente habitada, porque habían cosas. Habían dibujos,
había comida, sí, había ropa, como que hubo alguien ahí. Ya. No era como que una casa que no había. Mientras ellos estaban debajo de la cama. Y de repente la policía escucha una voz de niña. Y no estamos hablando de un despliegue de policía, eran como 3 investigadores nomás. Si iban a preguntarle a Mike como cosas, pues Claro. si no iban a detenerlo, si no sabían nada. Alguien lo había nombrado y ellos querían interrogarlo. Un concurso de hueones en este caso. Pero amigo. ¿Cuánto tiempo había pasado? Bueno, 23 días hasta que escucharon el nombre de Mike. Y eso fue al día siguiente, el día 24. Salud por ese chiquillo. La Javita está con un control de fruta. Me quedó delicioso esta wea. Y hasta la desaparición, 24 días. Este es el día que apareció, digamos, el día 24. ¿Te sirvo más? No, está bien, bebita. Entonces, cuando la policía escuchó la voz de esta niña, fue como, no nos vamos nada, pues. No, Si acá hay algo. Y no son hueones los pagos. Era más como... Creo, no sé. Se devolvió y fue a la pieza. Porque de ahí escuchó el sonido. Ya. Miro debajo de la cama. ¿Y quién estaba ahí? La Shannon. Shannon. La sacó rápidamente, la tomó en brazos y empezó a gritar, la encontré, la encontré. Mientras el Mike todavía estaba ahí metido. Pero ellos no sabían. Ah. ¿Pero Ya. cómo tan hueón? ¿Cómo no te das cuenta? No se hueón. veía, porque como te dije, era como que hubiese sido un cajón Ya. muy chiquitito. Entonces, si tú veías la primera persona, es todo lo que veías. ¿Sabes lo que queríamos hecho? Este envío, poner fotos, imprimirlas. Y yo voy para aquí. La foto del cajón. Pero eso lo ven en YouTube. En YouTube van a ver la foto del cajón y próximamente cuando subamos este caso también va a estar toda la información acá. Entonces sacan a la Shannon de ahí. La policía en ese momento creía que estaba rescatando a Shannon del peor monstruo de la vida. Obvio. Aparte que es que es un secuestrador, pues ¿y quién va a pensar algo bueno en un secuestrador? Nadie. El santo. No, pues sí. Salud por el concurso de hueones, dice Antonio Martínez. Salud. Entonces sacan a la niña, se la llevan. Estaban cosas de minutos. Todo rápido. Sí, ven que ella igual se encontraba bien. No rasguños, no golpes, no marcas. Ella estaba un poco asustada por el tema de la policía que llegó y se tuvo que esconder y como toda esta situación. Una niña de 9 años también. Sí. Y le preguntan de dónde está Mike. Y ella dice, ¿dónde estaba yo? Porque ella no veía nada malo. Como que era raro, pero... Entonces la policía se devuelve. Mira debajo de la cama. ¿Y el guante ahí? Y ahí estaba, en posición fetal. La misma en que estaba cuando estuvo con la niña. Pero bien, weón, el Paco. ¿Cachai? Es que él sacó a la niña nomás, pues apenas la vio, la sacó. Pero se igual, fue. pero weón, nadie más revisó nada. No, pues, se estaban revisando. Aparte, quizás no pensaron que se iban a esconder juntos, porque supuestamente la estáis secuestrando. Claro. Entonces, habrán pensado de otra manera, pues. De hecho, el lugar era súper pobre, como bien carenciado y todo, pero no era lo que ellos esperaban. Porque es un secuestro. Se supone que esperáis como que haya Alguien malo. más aprensión, más amarras, cosas así. Como dije, la policía y los investigadores notaron que Shannon estaba muy tranquila y en buenas condiciones. Y a pesar de la euforia del momento, del rescate, porque ellos la encontramos y estaba viva, así que nunca pensaron que iba a estar viva. Después de 20 y tantos días. Ellos la habían perdido la esperanza, sí, estaban yendo a buscar al asesino casi. ¿Qué era? Realmente este no es el caso que yo pensé, ¿ah? Qué bueno que no hiciste el que te mandé, weón. Entonces ellos aprovecharon, empezaron a hacerle preguntas inmediatamente a la niña. Yo no sé si porque la habrán visto tranquila, pero preguntas suaves, la idea ya no era atacarla ni nada. Y ahí Shannon le dice que su mamá sí sabía que ella estaba ahí. Entonces, ¿sabía la tuya, po? Ay, perdón, qué ordinaria. Y le preguntaron si ella hablaba con su mamá. Y ella le dijo que no, porque el Mike no la dejaba. Así como que no podía hablar, llamar por teléfono a la mamá. Eso nomás. Obviamente no iban a insistir más en la niña. La noticia del rescate de Shannon se volvió noticia nacional rápidamente. Obviamente, porque la encontraron con vida y nunca pensaron que después de 24 días, era como la abuela de los mineros.
¿Verdad? Yo casi lloro con esa weá. Sí. Como dije anteriormente, ellos habían tomado a Mike, aparte de a Sharon. A Sharon se la llevaron por un servicio de como social, qué sé yo, trabajadores sociales, que obviamente al Mike no. Y a él le comenzaron a interrogar. Mike indicó que él había sido obligado a secuestrar a Shannon, por parte de Karen, la madre. Que ella, Karen, le había indicado que él debía recoger a Shannon después del colegio. ¿Dónde y a qué hora debía hacerlo? Y que debía tenerla en su departamento hasta que ella le avisara que ella lo iba a llamar. Qué chucha. Según él, que él se había negado inicialmente hasta que ella comenzó a amenazarlo violentamente de que le iba a cagar la vida, que le iba a pegar, que le iba a matar, bla, 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 bla. Mike tenía 39 años. Se veía como de 80. La vida no lo había tratado bien. Mentira. Se veía Tenía súper 39 y se veía 80. Se veía Eso es súper mal. exagerado, ¿verdad? Te lo voy a mostrar. Es que no tenía dientes. Yo creo que eso te afecta mucho. Ah, no. Droga. Y mala higiene. Mala higiene, pobreza, yo creo que por ahí me iba. ¿Más que droga? Y problemas mentales. Sí. Entonces, él además indicó que si bien él se había negado inicialmente hasta que Karen comenzó a amenazarlo, que le iba a pegar, que le iba a matar y tal cuestión, ella después le había dicho que él iba a recibir dinero de esto. Del secuestro. Y que él le había dicho que no le interesaba, que no quería que le pagaran. No obstante, la policía indicó que en el auto, en presencia de solo un policía, no había cámara, no había testigo, Mike había dicho que con Karen se habían puesto de acuerdo para secuestrar a Shannon y que iban a obtener 50.000 libras, que el peso de Inglaterra. De esterlina. Que es similar a casi unos $50.000, muy parecido. Un poquito más que el dólar. Sí. Entonces, esta declaración que daba la policía, en verdad, como no era una declaración oficial, no fue en presencia de abogado, fue solo, había solo un policía, no había cámara. Yeah. Era como sospechosa igual. Versus la otra, que era la oficial. La primera que dije que era la oficial que él dio. En papel escrito y qué sé yo. Y todo lo demás que le preguntaban es lo único que decía sin comentarios, sin comentarios, sin comentarios. Pues igual está asesorado por el abogado. Que le aparece. Entonces, sabemos quién era Karen, sabemos quién era Shannon, pero ¿quién era Mike? ¿De dónde salió Mike? ¿Por qué le interesaría a Shannon, o sea, a Karen llamar a Mike? Mike Donovan tenía 39 años, como te dije anteriormente, era tío de Craig, era quien era el padrastro de Shannon, lo conocía porque se habían conocido antes de un funeral, porque al funeral ya eran cariñosos, ya había cercanía. Yeah. Pero Mike Donovan no era su primer nombre legal. ¿Se lo había cambiado? Su nombre legal y por el que muchos lo conocían era Paul Drake. Y es por esto que cuando salieron los árboles genealógicos, no estaba él no iba a salir porque mucha gente de su familia ni siquiera le decía por el verdadero nombre actual, que era legalmente su nombre. Entonces era como un personaje casi perfecto para utilizarlo en este sentido, o para hacer algo así. Porque sí, todos raros, amigos. Mike se había cambiado el nombre legalmente unos años antes. Él durante su adolescencia no se sentía parte de su familia, no se sentía como en su casa, no se sentía que era parte de la gente de su colegio, siempre se sintió extraño, era poco sociable, actuaba no acorde a su edad, ni siquiera se llevaba bien con sus amigos. Cuando empezó a recibir educación diferencial, lo alejaron aún más, porque eres especial. Yeah. Entonces él empezó a sentir que menos encajaba en nada. Y él no quería ser Paul Drake. Él no quería hacer eso. Quería ser Mike Donovan. Sacó los nombres de unas películas y una web. Sí, Mike Donovan me suena a algo que he visto en la tele, no sé por qué. Y de hecho es porque era Mac Donovan. Era del planeta Nazar, dice la Esterlina. No, pero era porque la persona que él admiraba era Mac Donovan, ese era el apellido. Entonces se puso Michael Donovan. Como que jugó con el apellido. ¿Pero no tenía hijos?
Que si había secuestrado. Todavía no llegó a Ivavita. Spoilers. Entonces él había decidido irse de su casa mucho antes de los 18 años, porque él no se sentía parte de ese lugar. Él un día decidió irse y se fue. Y súper bien ahí la familia. Una familia de 9 hijos. Él era uno de los 9. Parece que a nadie le importaba que él se fuera. Es que era uno de 9, pues bueno, yo creo que no podía tomar atención a todo, no sé. Parece que tampoco le interesaba. Años más tarde de que él se fue, él vuelve a la casa. Y vuelve para contar que se va a casar. Los hermanos, los que asistieron al matrimonio, se dieron cuenta que él ya tenía una hija. ¿Cómo se dan cuenta? Porque estaba ahí en el matrimonio, pues, si ya había nacido. Chucha. Pero es que no eran cercanos. Si él se fue y él volvió a decir, no, me caso, porque quiera ir. Tengo una mamá. Claro. Y pues la hermana fue como, uy, parece que sí. Parece que tengo una sobrina. No, como reformó su vida y su matrimonio, la esposa se ve normal, no es el raro que conocimos que se fue de la casa. Pero cero interés en verdad en tener una relación con él. Al poco tiempo de este matrimonio tuvo una segunda hija. Este matrimonio no duró mucho y él quedó con la custodia de sus 2 hijas. ¿Cómo era la esposa, güey? No sé qué. La ex esposa lo describió como violento, agresivo, que había intentado matarla 2 veces y que era adicto a analgésicos fuertes. Intentas matarla, pues, weona. Eso dijo ella. Pero si te intentan matar, ¿por qué no te llevas a tu hija? Le das la custodia completa a esta persona No sé. que era adicto a analgésicos, No tiene sentido. que era violento y que era asesino. No tiene sentido. Ella decía que él tomó esta adicción a los analgésicos porque él era camionero o era chofer de una línea de repartidor de cosas y había tenido un accidente. A raíz de eso nunca más pudo trabajar por una lesión que obtuvo y empezó a tomar estos medicamentos para el dolor. Yeah. Y además empezó a recibir como el disability de acá, que es una pensión de discapacidad. Estoy sudando. Es buen violento, se supone, según... ¿Le bajaron la temperatura ahora? ¿Sí? Sí, uno sentía el airecito. Sí, en la espaldita. Qué rico, qué calor tenía. Esa es la versión de la esposa, que lo abandonó y lo dejó con la hija. Y yo digo, ya, está bien, déjalo, está bien. Pues Igual si no te tiene matan. mucho sentido. Pero Que si una persona violenta tú lo abandones con tus hijos porque es, no sé, yo creo, como mamá me pongo en el ella lugar tiene de que tener un problema también. Pero yo también creo que cuando se juntan, 2 personas con problemas. claro, que como se diría, que los palitos se le quedaron en el útero de la mamá, entonces es por algo, así como que se atraen. Siguen sumándose más buenas a la ecuación, dice Christian Sombra, es verdad. Yo pensé que iba a decir al live, pucha, me emocioné un poco por nada, solo se van. No, pero somos 40, bueno, si yo pensé que no iba a llegar nadie. Aparte que retarde ya, pues miren, si son las 11, yo ya llego hasta. Sí, yo pensé que era o sea, que nosotros nos tiramos por 20, no es que nos vamos por pagar. Yo estoy tan contenta, estoy ebria. Te has tomado una muestra, muestra ese frasco, por favor. Todo lo que te has tomado. Te fraco una jarra. Todo lo que tomamos. Un frasco. Ya está casi Este vaso. vacío, ya está casi vacío. Entonces, como decía, en una visión muy contraria a la que tenía su esposa, ex esposa, la familia de él, incluso la que lo encontraba súper raro, y los vecinos, porque ves que se quedó a cargo de los niños, Ujú. decían que él era un papá súper amoroso y súper preocupado, Una persona violenta pero nunca que va a ser así. lamentablemente él tenía muchas limitaciones, Intelectuales. lo que hacían que él fuera muy negligente en el cuidado de sus hijas. A través del colegio, porque las actas y los reportes que entregaba el colegio, servicios sociales, se enteró de él, se enteró de las hijas, se enteró de que las niñas no iban bien vestidas, que venían sucias, la ropa rota, todas esas características. Que está bien, o sea, es lo que tienen que hacer. Entonces empezaron a investigar su caso. Y el año 2016 le quitaron la custodia de sus niñas. Probablemente le tienen que haber exigido que cumpliera con ciertas cosas y no pudo cumplir porque no podía, más que no quería, lo que yo creo. Y sus hijas fueron tomadas por servicios sociales. ¿Qué edad tenían las niñas? Preguntar. No sale, no, intenté buscarlo, pero es como le tapan la identidad y todo. Pero las recreaciones de reportaje las mostraban como que fueran como de 12, 13 años,
como semiadolescentes. Ya. O sea, las mostraban mucho más grandes. ¿Alguien dice algo más? ¿No? ¿Sigo? Y de hecho las niñas ya no querían irse, ya no querían dejar a su papá. Entonces también te dice algo. ¿Has visto la película I Am Sam? Sí, mi corazón, que se me rompe. Como que me acuerdo un poquito de eso, del Sean Penn. Hay un poquito de eso. Entonces le quitaron a las niñas. Y las niñas se fueron a lo que en Chile sería el Sename. Esto destruyó a Donovan. Completamente. Bueno, no te escuché Don Omar. No, qué enferma. No tomen, para no les pase esto. Disculpa. Y después de que le quitaron a su hija, los vecinos indicaron que él ya no era el mismo. Y de hecho que ya ni lo veían. Recordemos que él no trabajaba, pues. Entonces él, si él no era necesario salir, no salía. Y probablemente fue aquí cuando él se empezó a destruir más. Porque las fotos que hay son cuando él ya no tiene dientes y esto fue después, pues. Como que hubiese caído en profunda depresión. Claro. En el 2007... Llegado a Melinda se dijo Don Omar. No soy la única. Gracias, Melinda. Es que yo hablo mal, amigos, en las que yo diga mal las cosas. En el 2007, un año después de que le quitaran a las niñas, él solo podía contactarse con sus hijas bajo la supervisión, o sea, hablar de servicios sociales. Pero sus hijas, ya te dije, ellas querían volver con él. No se Una de ellas estaba en un foster care, estaba con estas casas de cuidado. Y esta niña se consiguió un celular. Ella también sabía que ella no podía contactarse con su papá. Ella también sabía que la única manera de que su papá tuviera contacto con ella era a través de servicios sociales. Y aún así decidió llamarlo y decirle que ella se quería ir con él. Y él le dijo que él no podía. Y esto se sabe porque hay grabaciones. Qué pena. Ella se enojó y empezó a ejercer un poco de manipulación en esta persona. Que ya era bien manipulable. Y él le dijo, no te preocupes, esto lo vamos a solucionar. Entonces, días más tarde de esta llamada, él la retira del colegio. Cosa que él no podía hacer. Y se la lleva a un lugar que se llama Blackpool, que es una parte de la costa de Inglaterra que tiene parques de diversiones. Se registra en un hotel con un nombre falso, se lleva a la niña y tienen un fin de semana como que nunca ellos hubiesen estado juntos. ¿Era la mayor o la menor de la No dicen qué niña fue porque como no te da ninguna información en ningún reportaje. Que están todos, aparte que ya ni siquiera tienen ni mismo nombre ni nada. Y él al volver a la casa, después de esto, porque se fueron un fin de semana, como un día, como que se quedaron, la policía lo estaba esperando. El servicio social lo estaba esperando. Y él se fue preso por secuestro de su hija. Y ese es el caso del secuestro de su propia hija que tenía la información la policía. ¿Qué es secuestro? Sí. Sí, pues. Legalmente es secuestro. Teóricamente es secuestro. En la práctica es una pena nomás, po. De hecho, el juez, porque lo tomaron preso, desestimó el caso, pero igual quedó con el cargo y toda la cuestión. Porque dijo que él no consideraba que esto fuera un secuestro, pero que lo era. Entonces, como lo mismo que estamos conversando nosotras. Súper triste, po. Y no quiero marcar a este secuestrador que igual secuestró a Shannon, sino no es una blanca paloma. No. Pero que sus antecedentes le estaban jugando en contra, pero había un contexto también. Bien marcado. Entonces él, cuando lo tomaron preso, se le prohibió volver a ver a sus hijas para siempre. Ah, weón, qué pena. Porque él no podía seguir las reglas sociales. Así lo determinó la justicia. Él era un daño para sus hijas. Era un riesgo. Meses más tarde, él comenzó a visitar a una de sus hermanas y su sobrina, porque él como tenía hambre de familia. Y la vecina de esta hermana era Karen Matthews, la madre de Shannon Matthews. Así sí entendí, así estoy poniendo atención a tu historia. ¿Qué dicen? No, pero es que le da penita, po. Es como cuando hablamos del caso del Tila, que uno sabe que las cosas que hacen están mal, pero después de decir, pero que... Crónicas de una muerte anunciada.
Así mismo. Debían ayudarlo a poder criar a su hija. No dejarlo. Exactamente, lo mismo pensé yo. Es imposible que le pudieran dar las herramientas necesarias porque probablemente biológicamente él no iba a poder ser capaz. 13 meses antes de la desaparición de Shannon, fallece el cuñado de Mike Donovan. Recordemos que Karen era la vecina. Y ese fue el funeral al que asistió Mike, que se le dio cercano a Shannon, y que el otro cuñado lo vio. Y esas son las respuestas a las interrogantes de quién era. Ahí vamos armando la historia. La teoría de la policía. Según ellos, el 19 de febrero, Mike había recogido a Shannon luego de la clase de natación y se la había llevado a su departamento. En ese entonces, como explicamos antes, para poder enfocar la búsqueda, la policía le había pedido a Karen que realizara un árbol genealógico. ¿Por qué este árbol genealógico era tan difícil? Porque uno dice, sí, las familias son grandes, bla, bla, bla. Exactamente, porque el árbol genealógico incluía cada padre de cada hijo de Karen. Y no solo el padre, la familia del padre, los hermanos y los padres de esos. Bueno, pero esa era un árbol genealógico que era un bosque. Sí, en la selva amazónica. Esto era la selva de Brasil. ¿Qué es su madre? De hecho, en uno de los reportajes, yo le contaba a la Javita hoy día, que normalmente el investigador mostraba que el árbol genealógico cubría, y tenían unas pizarras, que cubría como un recuadro. Y en el caso de Shannon, tenían 7. Entonces decían que para ellos también había sido tan difícil poder enfocar la búsqueda, porque si bien principalmente se tenían que ir a las familias, porque las familias o alguien de la familia siempre es más probable, era mucha gente. Porque eran de 7 hermanos, de 9 hermanos. De hecho, Karen tenía 7 hermanos, po. Bueno, pero que chucha esa familia. Entonces la procreación en ese lugar era imparable. No había condones. Estamos hablando de conejos. Después la última, vale. Entonces se tenía que enfocar la búsqueda, pero era casi imposible porque era demasiada gente, demasiada familia, demasiados padres, bla, 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 bla. Era muy difícil. Era muy difícil que llegaran al Mike. Aparte del nombre. No olvidar ese pequeño detalle. Mike no. Ese día que Mike toma a Shannon, se la lleva a la casa, y en la casa él tenía en un papel, tal como él tenía con sus propias hijas, una lista de reglas. ¿Él le había hecho arreglar a sus hijas? Sí, cuando él tenía a sus hijas en la casa, tenían reglas en las paredes de las cosas que podían hacer y no podían hacer. Por ejemplo, no ver televisión. Después de tal hora, ya. Son muy típicas que tiene con los cabros chicos. Pero escrito a mano, era un poquito como infantil, lo encontré yo, pero cada uno con su crianza. Que soy yo para meterme. Algunas veces dijeron, la ponen en el refrigerador y lo ponían en toda la casa. Yo me río. Y en esta lista de reglas que tenía, que de hecho se encontró, lo van a ver después porque voy a subir la fotito, decía que 1, no hacer ruido ni golpear los pies en el piso. Así como ¿Mirar despacito? No, así como cuando uno hace como pega en el piso. No acercarse a las ventanas. No tomar nada o hacer nada si Mike no estaba en casa. Yo creo que porque, como no botar cosas, claro, como generar ruido. Mantener el volumen de la televisión bajo, no más de 8. Podía jugar al Super Mario, poner algunos DVDs y CDs de música. O sea, no es que no podían poner ruido. No así como pasándola mal tampoco, o sea, no sé. Hay reglas nomás, como en todas las casas. Claro. Y aquí empieza la parte mala. Ya. Chucha, pero... No, pero no mala de la que tú crees. No mala de que es incorrecto. Es incorrecto. Pero no es trágico. Nada pasó a ese señor. Para mantenerla tranquila, Donovan medicaba a Shannon. Eran con estas pastillas de... Aquí hablaban de para malestares durante el viaje. Que eran como calmantes, claro, como de náusea, como ese estilo. Pero que son de las de repisa, no de prescripción. ¿No? O sea, como cualquiera las podía comprar. Como la gente que se toma el medicamento para el resfrío. Yeah. Con eso estaba supuestamente medicando. Su intención era evitar que ella quisiera irse, se supone. Y además habían encontrado que había antidepresivos en el cuerpo de ella. Después vamos a ver más sobre eso.
Según la policía. Benadryl, dice la misión. ¿Cómo dice? Benadryl. ¿Cómo es el de tuto? O sea, de El resfrío. Benadryl es un antihistamínico. Ah, para alergia. También puede ser un calmante, po. Según la policía, por extra seguridad, Mike había creado un sistema que consistía en como una tela elástica que estaba amarrada desde el ático, digamos, estas puertas que están en el techo, había una viga, estaba amarrada, y que según ellos, estaba amarrada a Shannon, y que le entregaba la libertad para que ella se pudiera mover por todo el departamento, ir a la cocina, no salir de la casa ni llegar a la ventana. Eran las dos cosas que no podía hacer. Como un perro. Según la policía. Ya vamos a ver ese punto después. Que se supone que era para cuando él no estaba en la casa. ¿Alguien dice algo? ¿Nadie dice nada? ¿Sí? Ok. Mike no era agresivo, violento o maltratador en ningún sentido con Shannon, salvo esas dos características que te nombré. Que la drogaba y que se supone que la tenía amarrada. Se supone, en teoría. O sea, en teoría, según ellos. De hecho, y esta es otra parte, tanto Shannon como Mike declararon sentirse acompañados mientras estaban juntos. La edad mental de Donovan no se correspondía con su edad biológica, por lo que su día se basaba en videojuegos, ver DVDs de caricaturas y comer. Cercanos indicaban que Shannon se sentía cómoda porque esto era probablemente la mayor atención que había recibido en mucho tiempo. Pero corro, pues si era una de 7, o sea, ¿qué tanta atención? Ella no, po. Bueno, pero vivía en la casa con 4. Sí, con pero 3. era una de 7 hijos que vivía con 3 más. Que la mamá no tiene nada. nada. Entonces, más hijos tenéis, menos atención le podéis dar. Y aparte de que estamos hablando con una mamá que es súper negligente. Súper negligente. Entonces, decían que ella se sentía igual bien porque te están atendiendo todo el día, po. Era alguien cercano, alguien que ella conocía. Sí. No la estáis pasando mal. Se suponía. Solo está un poquito drogada. Muy tonto no era. Tampoco la Lali. Drogada. Claro, se supone que tenía que ver con lo que él también disfrutaba, que se supone que era lo que disfrutaba ella y que él era lo que hacía con sus hijas. Él replicó lo que hacía con sus hijas, se supone, salvo la parte del medicamento. Los mismos juegos, la misma comida, todas esas mismas cosas. Jugamos videojuegos, escuchamos música, lo mismo que él estaba haciendo con su hija 2 años antes nomás. Niñas que tenían cercana la edad. Los vecinos de Mike no sabían que él estaba relacionado con Karen Matthews, por lo que nadie pensó en él o en siquiera comentarle así como, oh, ¿sabes algo de Shannon? ¿Se han recibido noticias? Nada. No se llamaba Mike Donovan originalmente tampoco. No, pero los vecinos sabían que se llamaba Mike, pues. No, pero no sabían que estaban relacionados porque se había cambiado el nombre igual, ¿o no? Sí, no, pero independiente de eso fue muchos años antes, pues. No sabían porque no sabían que él iba a ver a su hermana que era vecina de Karen, pues. Sí, porque tu vecino no tiene por qué saber dónde vas tú. No conozco a mi vecino. Él más bien era un vecino callado, solitario, del que se desconocía mayoritariamente su vida. Los vecinos sabían que le habían quitado a los niños, nomás, porque era solo. Y que había tenido este problema con su esposa. Ellos sentían más que nada pena. Pena por su soledad, pena por su pobreza, pena por su notoria dificultad de aprendizaje y cognitiva. En ningún caso lo veían como una amenaza o alguien en quien desconfiar. De hecho, una vecina en uno de los reportajes decía que ella confiaba más en decirle a él que le fuera a comprar la mercadería que a su propio hijo. Que no era alguien que así como no ven a mi casa, ¿no? Qué triste, quería llenar el vacío que dejaron sus hijas. Probablemente hay algo de eso. Era la teoría que... Mira, la tenés. Entonces el cuñado que había previamente entregado el nombre de Mike a la policía, que había dicho que él había secuestrado previamente a sus propias hijas, y todas las características de él, pues, que lo había visto cercano a Sharon en el funeral, bla, bla, bla. Él había tenido dudas antes de ir a declarar. Porque Donovan le estaba pidiendo a él si es que tenía más DVDs de caricatura. Dijeron así como, ya, ¿pero por qué tanta caricatura? ¿Qué tanto ve este hombre? Claro, y ahí es como, pero yo te vi con Shannon no está, tú eres cercano a la familia, según este cuñado. Eran bastante pasados acá los familiares, de hecho, hartos salieron dando declaraciones de que ellos habían llamado a la policía el segundo día, y después la policía salió desmintiendo, mostrando así como los récords,
y que no había ninguna llamada de ellos, y eran re mentirosos, salieron en los diarios, así como yo lo dije al segundo día y nadie me escuchó. Ese árbol genealógico. No, sí. Amigos, si no hay que tener de 9 hijos, y que van a haber errores en el camino. Uno no lo puede hacer con tanta dedicación uno por uno. No. Algo tiene que pasar por ahí. La policía describía a Donovan como un hombre con una limitación intelectual extrema. Y también decían que se hacía el weón. Se habían cuidado. Pero le hicieron test para saber como de qué edad tenía intelectualmente. Más Disculpa. Por lo que ellos creían que él sabía que lo que él había hecho estaba mal, pero que no entendía la gravedad del asunto, tal cual como pasó con su hija. Él sabía que no tenía que hacerlo, pero no entendía las consecuencias que esto podía provocarle, porque no entendía las leyes sociales. Okay. Más allá de no querer seguirlas, era no poder entenderlas. La verdad es que Chano nunca emitió ningún ruido. Nunca gritó, nunca intentó escapar. Incluso cuando él no estaba, ella solo se dedicaba a jugar. Por lo que se cree que ella estaba siendo cuidada, como dije anteriormente, como una hija. Y que ella se sentía cómoda. Se sentía a salvo. La policía creía que la planificación del falso secuestro había sido tanto por Karen como por Mike. Y que el objetivo era obtener un beneficio económico por el rescate de Shannon. Como anteriormente, porque la policía ya había dicho que según ellos, él había dicho que era porque se iban a repartir 50.000 libras. Espirulina. ¿Cuál era el libro? Esterlinas. Las libras de espirulina. Durante el primer encuentro, bueno, ¿y por qué también la policía le creía menos y menos a la Karen negligente? Bonita la realidad de estos niños. Triste, por Lali, triste. A ver si estaba mejor. Ay, Estudio que indica que el hijo mayor de 5% más inteligente antes de que hijo, y lo mismo el segundo con respecto al tercero, y así, entre más se tiene, más... ¡Oh! Hay un estudio que indica que el hijo mayor es un 25% más inteligente que el segundo hijo. De mentira. Te digo al tiro porque yo soy la segunda y soy la más inteligente. O sea, Felipe es más inteligente, el 25% más inteligente. Se sabe, siempre lo hemos dicho. Yo... No, pero mi cuñada es muy inteligente. Tan inteligente que no está viendo este live. Pero ese está raro porque... Pero es que hay la tercera y es muy inteligente. Hay diferentes inteligencias. Yo no tengo ninguna. Hay diferentes inteligencias. No tengo ninguna de todas las inteligencias. Ninguna. Yo tengo que se sepa. Inteligencia sensual. ¿Hay inteligencia de tomar? Inteligencia sensual, esa es la tuya. Sería sexual porque yo sensual no soy. Ah, ¿viste cómo bebí esa copa? No. Me lo hace una cosa. En fin. Si es verdad, cuático. Imagínate con 13. El último te sale, pero pa'l... Menos 100. Cerebro de ratón. Entonces, ¿por qué también la policía desconfiaba de Karen? Porque el día del rescate de Shannon, el día que uno pensaría, pasaron 24 días, todos la daban por muerta, me encuentran a mi hija. ¿Cómo reaccionáis tú al ver a tu hija? Me vuelvo loca. Lloro, grito, voy corriendo a la weá, hago un escándalo, no sé. Hago un escándalo también porque porque la tienen retenida, entre otras cosas. No pasó. Karen no se mostró ni siquiera contenta. ¿Pero cómo? La culia. De hecho, ella se veía como estresada y que ella quería irse, miraba constantemente el reloj, ella quería salir de la estación de policía. Y sabía que se tenía que ir sin su hija. Menos me quiero ir, pues cuando tenía a tu hijo hospitalizado, no te querías quedar pegado en la puerta si no podías estar adentro. No, está loca. Está loca la Karen. Karen Pablo. Entonces eso hizo así como a la policía, como ya, o sea, sabemos que la gente maneja de diferentes formas su dolor, pero no será mucho. Lo que es tu hija. El país entero demasiado extremo lo diferente. Se tiraron fuegos artificiales en su barrio porque la gente la habían encontrado. Ella se quería ir. Las asociaciones que se habían volcado en la ayuda que la gente había dejado de sus propios trabajos para poder ayudar a encontrar a esta niña, estaban vueltos locos. Empezaron a cortar los carteles que estaban pegados en las casas. Era como celebración de mundial.
Y Como la, que Ka- Chile había ganado la Copa ¿Y la América. ese Karen? estilo. Ahí se quería ir. ¿La Karen se estresó? Una Karen. Como las Karen gringas, sí, pues. No las Karen chilenas que le gustan los gatos, la Karen gringa. Una mierda de perrita la Karen. Una mierda de perrita. Una mierda de perrita. Y uno puede decir, sí, es que yo manejo el estrés como la mierda. Pero es que esto seguíamos sumando cosas, pues, ¿y hasta qué punto, Karen, te puedo justificar? Ya basta. Es justificable. Sí, y no es que sienta pena tampoco por el otro amigo, si también lo hizo mal. Pero, ¿hasta cuándo? En fin. Las amigas de Karen, parte de estas asociaciones y que habían dejado la vida para buscar a la hija de Karen, empezaron a decir, esto es raro. Como que yo diga, esto es raro que la Javita está haciendo tal cosa. Y uno conoce a la amiga. Sí, pues. La que está como así, pupi. Todo, si uno sabe. Ordinaria, weona. Dije, Ya, pero sí. Dale. no, dice la Dali. Es que, claro, uno lo tiende a incluso ver como una víctima del sistema. Pero en la sociedad en ese momento, en ese entonces, en ese lugar, lo tenía como un monstruo. Porque todo lo que yo estoy hablando salió muchos años después. Y yo hasta el momento no lo encuentro un monstruo. Pero como... Pero secuestró a una niña y es lo que la gente sabía. Y hasta ahí nomás saben ellos. Sí. La cosa es que estas amigas dijeron, esto es raro, y citaron a la Karen a una reunión en el auto. En el auto. Así como tenemos que conversar. En el auto. Yo aquí, Karen ahí, Juanita ahí, interrogando a la Karen. Ya. Y le empezaron a decir así como, Karen, dinos la verdad, tú puedes hablar, tú confías en nosotras, No, desahógate. amiga, aquí no sale. No, Ya. no, así como, hay que decir la verdad, la libertad libera, importante, tampoco sabían qué tanto. Y una de las amigas tira una versión, así como, es porque querías dejar a Craig y necesitabas que te tuvieran a la niña. Sí, es verdad, y se pone a llorar trágicamente. De que era por eso. Las amigas dicen que cuando ella gritó, sí es verdad, la vieron llorar como nunca la vieron llorar durante los 24 días. Que es primera vez que la veían llorar de verdad. Que si bien lloró todos los 24 días, Ya. era primera vez que la veían como destruida. Sí, como desde adentro, así como un desahogo, así como me saqué la mochila. Ya. Es verdad. Desahogarse. Claro. Pero de que ella haya dicho exactamente qué es lo que pasó desde su versión, eso nunca pasó. Pero para las amigas fue como un éxito. Le logramos que nos dijera que era mentira el secuestro, po. Y ellos lo vieron así. O sea, me lo están mintiendo, aunque no lo está diciendo ella, lo están mintiendo. Si bien ella dijo esto con la amiga, al momento de la policía, la amiga Karen entregó en cada mínimo interrogatorio una versión diferente. Al punto que la policía le decía, pero si la vez anterior dijiste esto, cuaderno en mano, ta. Y ahora me dices esto. ¿Eso dije? Y era como, pero amiga, y se sabía que la Karen tenía limitación intelectual también. Ah, también tenía. Sí, se olía desde lejos. Pero se olía, se le respiraba, se le notaba en las pestañas. Pero era como, una cosa es eso y la otra es mentir. En cada mínima versión que estaba dando en los interrogatorios. Interrogatorios que se notaban así, cero presión también, porque hay cámaras, pues, si se ven. De hecho, más adelante voy a dar la referencia, pero en YouTube están los interrogatorios por si alguien quiere ver cómo se expresa. La cosa es que la policía dijo, y con la que se quedó, en una de sus versiones, tú indicaste que Shannon no estaba secuestrada. Y que tú le habías pedido a Mike que se llevara a Shannon. Porque tú querías dejar a Craig. Y tú necesitabas la ayuda de Mike. ¿Pero por qué con Shannon? No entiendo. Si tenéis 3 hijos más. Porque era la cercana a Mike. Pero ni siquiera era hija de Craig. Shannon tenía 9. El grande tenía 12. Probablemente no se hubiese querido a ninguna parte. Probablemente por el porte le hubiese sacado la cresta a él, a Craig. Y tenía una personalidad súper especial según como los reportajes. Ya, cómo pero se era veía. porque quería plata de la recompensa. No sabía la policía todavía qué es lo que quería. Es la teoría de la policía.
que quería plata. Pero, como dije, la Karen se contradecía constantemente, se contradecía lo que ella decía con lo que ella hacía, sus acciones. Se contradecía que ella dijera que ella no sabía lo de la desaparición. Cosa que las historias que ella estaba creando tenían poca conexión y coherencia con el que ella haya llamado a la policía a las 6 para indicar que su hija había desaparecido. Porque en algún momento le echó la culpa a Craig. Como que es que nada tenía sentido. Sus acciones con la versión, con ninguna de las que entregó. Como que no se sentó un rato en los 24 días a decir, ¿cómo no voy a inventar? ¿Cuál es la historia? Por lo que la policía con mayor razón encontraba que más palitos se le habían quedado en el lituro de su madre. Era huevona. Sí. Luego de 8 interrogatorios, y que la policía dijo, ya, juntemos todos estos interrogatorios, lo que más se repite, lo que mejor queda y lo que más nos sirva a nosotros, y la tomaron detenida. Y la tomaron como que ella sí era partícipe, tanto como como el Mike. Como el Mike. El 11 de noviembre del año 2008 comenzó el juicio y este duró hasta el 4 de diciembre. Short igual. Donovan fue acusado de secuestro, falso encarcelamiento y Karen fue acusada de negligencia infantil y obstrucción de la justicia. Obviamente. Durante la investigación, el abogado de Mike pidió que fuera evaluado por un psicólogo, lo que tú estabas diciendo anteriormente, que él notaba que había algo más ahí también. Él notó que Mike era una persona muy vulnerable, fácil de manipular, y además él ya tenía antecedentes que Mike estaba siendo vulnerado y usado en la cárcel durante este tiempo de investigación. Entonces él decía, y cuando le preguntaba sobre los antecedentes que por la policía o gendarme le habían dado, las respuestas de Mike era porque es que hay que hacerlo, es que me lo pidieron. Extremadamente sumiso ante las situaciones de la cárcel. Entonces se creía que lo mismo era en su vida diaria. Y que al menos el psicólogo creía que él no tenía que ir a una cárcel porque podían vulnerarlo mucho más. Lo que él tenía que ir era a un centro psiquiátrico a pagar. Porque habían más cosas. Porque él dentro de la evaluación encontró muchas más cosas mentales que, pues no sé, me imagino yo que por antecedentes no aparecieron, pero que había mucho más. Durante el juicio, Donovan negó que tuvo atado a este cordón elasticado que estaba en el ático. Un saludo para mi esposo que nos está mirando. La habrá puesto, no creo la chica. ¿Quizá? No, está la cosa. Él negó haber tenido atada a Shannon y dijo que eso no era, o sea, que si eso estaba ahí, eso él no era de él. ¿Y qué le jugó a favor? En ese punto, que yo digo que era la versión de la policía que estaba amarrada, ese elástico no tenía ADN ni huellas de ninguno de los dos, ni de Shannon ni de Mike. Mike no tenía la casa ni siquiera tan limpia como para poder haber limpiado ese elástico que estaba amarrado desde arriba. Una vecina indicó que cuando ellos arrendaban estos departamentos, bueno, normalmente venían limpios en su planta principal, así como el living comedor, limpio y vacío, pero no el ático, que ellos nunca tenían acceso al ático. Y cuando la policía revisó el departamento del ático y cayó este elástico que venía colgando desde esta viga. Entonces ella, que era una de las grandes defensoras de la vecina, decía que ella creía que eso, incluso, porque aparte que ellos no lo revisaban cuando arrendaban el lugar, que ellos creían que eso incluso podría haber estado quizás de cuántos arrendatarios anteriores, que no había cómo comprobar. Ni siquiera el mismo centro que le arrendó el lugar, este departamento, podían demostrar que él sí, que eso no estaba ahí, porque como no lo revisaban, no sé cómo es que se había eliminado. Y yo creo que el hecho de que no tuviera ADN ni huellas también igual de cierto. Mucho. Que no podéis comprobar que estaba amarrado. En relación a las drogas que le daban a Shannon, Donovan admitió que le daba estas pastillas para el malestar de los viajes. Y como dije anteriormente, él dijo que era porque quería evitar que ella pidiera salir del departamento. Ella nunca lo pidió, pero que por si lo quería pedir, él prefería que estuviera más calmada porque, no sé, le podía pasar.
Sin embargo, o en adición a esto, la investigación que se realizó, porque le hicieron este análisis para ver qué estaba en el cuerpo de ella. Le hicieron un análisis también de pelo. Y es distinto. Sí, pues. Los análisis de orina, de sangre y de pelo son distintos de acuerdo a cuánto tiempo una droga pasa en tu cuerpo. Y yo sé porque soy drogadicta. Cada ciertos centímetros indica cantidad de meses. Y con esto se dieron cuenta que Shannon venía siendo drogada en los últimos 20 meses. Y estuvo secuestrada 24 días. Ella ni siquiera conocía a Donovan de hace 20 meses. Y de hecho, lo que se le encontró en el pelo fue mazepam, benzodiazepina, meclicina, Travel-C, es como el medicamento para el viaje. Amitriptilina, tramadol y dihidrocodeína. Antidepresivos y para el dolor principalmente eran como analgésicos y antidepresivos calmantes. ¿Tú te has tomado un tramadol? Nunca. Yo una vez me tomé un tramadol y me desmayé. Es súper fuerte el tramadol. Para mí es súper fuerte el tramadol. Imagínate para una niña. Entonces, esto comprobaba completamente la negligencia infantil fuera de todo lo otro que le estuvieran haciendo a la niña. Imposible que haya sido él por todo este tiempo. Exactamente. Los psicólogos cercanos aún creen que Donovan fue persuadido para secuestrar a Shannon. Y que esto puede haber sido que Shannon Karen quizás lo logró porque él había visto la extrema vulnerabilidad de Shannon y que quizás él había visto esto como reflejado en sus hijas, las hijas que él ya no tenía, dentro de lo que él podía. Y esto además sumado al que era extremadamente manipulable y su discapacidad cognitiva, que había sido pues sacada a través de este análisis psicológico. Entonces que el psicólogo hasta ese entonces como que moría en la suya de que él no tenía que ir a la cárcel, que él tenía que ir a un centro psiquiátrico. La teoría de que el falso secuestro se realizó por dinero se puso en duda porque varios días más tarde del secuestro es cuando se comenzó a recibir donaciones para una recompensa de dinero. Era imposible que Karen, el negocio de la esquina del barrio dijo, me pongo con 5.000 libras esterlinas. Después vino otro, dijo, me pongo con 20.000 para el rescate. Y al final juntaron 50.000. Era imposible que Karen supiera que iban a llegar a ese número. Porque nunca había pasado antes. El caso anterior era el de la Madeleine McCann y no era del mismo tipo, era muy diferente. Entonces era difícil de creer que ella justo supiera que le iban a dar primero esa cantidad de dinero para que la policía dijera que el otro dijo justo esa cantidad de dinero. Aparte de que se basaron en que él justo tenía un diario donde salía que la recompensa era de 50.000 libras en el departamento, pero era como, estaba en todas partes del periódico. Que tuviera ese que salía, que esa era la recompensa, era el diario nomás, pues. Pero se basaron igual en eso. De hecho, la familia de Karen, en verdad, en todo ese tiempo nunca recibió ningún beneficio. Las amigas también decían eso, que ellas no creían que en verdad hubiese el tema de la plata directamente, porque sí les ofrecían cosas y ellas no estaban aceptando nada. Lo único que recibieron fue comida gratis, que era un supermercado que le entregó y la pudiera comprar. Y fueron súper criticados porque compraron cerveza entre la comida. Pero no recibían nada. Y lo otro que habían enviado eran regalos para Shannon. Eran Barbie, muñecas, entonces ¿qué beneficio? Ni nada por el supermercado de Barbie tampoco, si no era tanto lo que recibieron. Entonces era como difícil que justo supieran que había un beneficio y que eso había sido la razón. Algo había. Y la policía prefirió tasarse en que era por la plata. Yo creo que porque no había nada más. Porque no podían entender. Porque una era la versión de Mike, que era la de siempre, que la que repitió. Y la otra fueron las múltiples que dijo Karen. Hay una amiga de Karen que la fue a ver a la cárcel. Bueno, todavía no llegó a la parte de la sentencia, pero la fue a ver todos los meses que ella estuvo presa. Yeah. Una vez al mes, todos los meses. Y ella dijo que ella comenzó a anotar las versiones que Karen le daba. Sí, todos los meses que ella la fue a ver, Karen le dio una versión distinta.
Y ella dijo, yo sé que Karen no es mala, pero es estúpida. Es hueona. Es hueona la Karen. Era como... Es buena la Karen, es bueno el Mike. Sí, que ni siquiera se ponen de acuerdo para sus propias mentiras. Entonces, pequeño detalle, esta es la parte mala bueno, más mala. Durante la investigación se tomaron posesión de cosas de la casa de Karen. Porque obvio, se tenían que empezar a investigar, tenían que hacer cosas a los perros, qué sé yo. Y dentro de las muchas cosas que sacaron el computador, que era el computador que usaba Craig. Quiero saber. A raíz de esto, se descubrió que Craig poseía pornografía infantil. Este chico de 22 años no era de nadie de la casa. Tenía pornografía infantil. Eran 48... Eso no lo hace menos malo. No hubiese sido peor que hubiese sido Shannon. No porque los otros niños no lo valgan, pero hubiese dado para que este caso tuviera un giro diferente. La otra vez leía que no se puede decir pornografía infantil porque al ser un infante o un niño tú no puedes consentir. La pornografía le da un término menos malo. Pero no me acuerdo cómo se dice. Yo no encontré ninguna otra frase que lo dijeran, pues si lo nombraron en el reportaje. No, sí sé, pero no me acuerdo cómo se dice. Es como, por ejemplo, no se puede decir trabajo sexual infantil, se dice tráfico. Mike Donovan fue sentenciado a 8 años de prisión regular. No fue a ningún centro psiquiátrico. Los saludos. ¿De Guatemala? De Guatemala. Pensé que no solo de Guatemala, súper buena. Y no se tomó en consideración lo que había solicitado el psicólogo forense. Luego de 4 años en la cárcel, en el año 2012, Mike salió en libertad. Entonces, por una parte uno dice, a mí me da mucha pena el Mike, pero ni siquiera cumplió tampoco la sentencia completa. 4 años, pues bueno, no es nada. Por supuesto, si bien no le hizo nada a la niña, es un secuestro igual. Se cumplió como con lo mínimo de la cuestión. La pasó pero como la mierda en la cárcel. Me imagino. Porque para la sociedad, yo creo que lo mínimo. Porque él era un monstruo, secuestrador de niñas. Al final siempre estuvo mejor con Mike que con la familia, sí, de más, po. Al parecer. Eso fue lo último que mostró el último reportaje. Pero es que ella nunca salió hablando tampoco. Fue lo que dice la policía que ella dijo en ese entonces. Poco después de su libertad, la de Mike, en el 2012, se le vio por las calles actuando de forma errática. Luego de eso, nunca más se le vio en público y al tiempo después la familia indicó que él se encontraba en un centro psiquiátrico desde que había sido encontrado vagando por las calles. Y creen que de hecho es el lugar más seguro. Él estaba en ese lugar desde entonces, en un centro psiquiátrico, y que de salir la gente nuevamente podría atacarlo e intentar matarlo como lo hicieron en la cárcel. Él aparte se había intentado matar en la cárcel. Entonces creen que era lo mejor que le podía pasar, quedarse en el centro psiquiátrico para siempre. ¿Qué triste? Triste. Y ahí fue que el psicólogo dio declaraciones diciendo, si yo lo dije 4 años antes de que él se fuera preso, él sale preso y se tiene que ir sí o sí a un hospital psiquiátrico. Le están dando la razón de que él tenía todas las características solamente para estar en un hospital psiquiátrico, sin haber tenido que pasar por las torturas que probablemente pasó en la cárcel. Que ya sabían durante la investigación que le estaban haciendo. Porque eso ya se sabía. Él ya estaba siendo usado. No se hablaba de abuso sexual en ese entonces. El psicólogo solo se refiere a como que él estaba para los mandados que le tenía que lavar los pies a los otros, que le tenía que hacer las cosas que los otros le pedían como esclavo. Pero yo creo que así, eso como así parte nomás. Claro, que después la del hoyo. A ver. Karen también fue sentenciada a 8 años de cárcel. Luego de 4 años, en el año 2012, fue liberada con prohibición de volver a ver a sus hijos para siempre. ¿Para siempre? Sí. Se lo parece. En el 2020 se dio a conocer que ahora tenía una nueva vida como cristiana. Ella volvió a nacer, dijo. Eso, born again Christian. Sí. Yeah. Y de hecho tiene un nuevo nombre.
Hoy se encuentra libre, 40, no, bueno. se le desconoce el paradero, pero afírmate los calzones. Tiene una relación amorosa con un conocido y muy famoso pedófilo de Inglaterra. Ay, ya sé quién va a ser. No sé, ni siquiera puse el nombre porque ¿para qué hablar de él? Ella ahora tiene... Hay un documental de él, ¿o no? No sé, eso no lo busqué, pero en los documentarios lo hablan así como... ¿Y el reconocido pedófilo? ¿No lo nombraste? ¿Cómo se llama? Sí salía, pero no, ¿para qué no? ¿Para qué me quiero aprender el nombre ¿Cómo se pedófilo? llama? No me acuerdo, después te lo muestro. Ya sí, ya sé quién es. Así Porque es de la que, misma zona. con 4 hijos más, dice la Lali. Se supone, y la gente dice que esto fue, de hecho, en el 2023, cuando sale el... que A mí no toma tequila, ¿quieres saber cuál es el nombre del pedófilo? ya lo voy a buscar, pero no lo tengo a mano. Lo voy a buscar. Lo tendría si estuviera mi notebook, pero como estoy en el computador tuyo, entonces si no lo tengo a mano, pero después lo busco. Y cuando ponga las fotos, pues la foto va a salir sí o sí. Ahí voy a poner el nombre de los dos. Sí, ese que yo creo que es. No, en cambio, no creo que sea que él. Hay un documental de él. Tiene 60 años de actualidad, ¿ese? Hay un documental de él. Ah. Según yo. Escriban el nombre a ver si saben. Qué rabia, weón. Qué asco. Qué asco esa mujer. Eso me hace pensar que ella sabía de la pornografía del Craig. Y lo más probable es que la facilitaba. Asquerosa culia. Me hace pensar que hay algo ahí. Porque he dicho culia tantas veces. No, bueno, que ni monetizamos, así que... Cuando Karen y Donovan recibieron su sentencia, el juez dijo creer que había mucha más gente involucrada en este caso. Porque ninguno de estos dos juntos era suficientemente inteligente para crear el plan que crearon. No, no creo. Eso se basa en las entrevistas y todas las cosas que hicieron. Como que ellos creían que había alguien que le había dado al menos la idea de cómo tenían que hacer. Puta, pero tenéis tanta gente. Y nunca lo pudieron descubrir. Y la mejor amiga de Karen, la que la citó en el auto, la que participó junto a vecina, bla, 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 ella también cree que hay alguien más. Porque, nuevamente, ella dice que su amiga es estúpida. ¿Por qué amigas de ella? No sé. ¿Y por qué la fue a ver eternamente a la cárcel todos los meses? Pero que no puede, de hecho, se acabó la amistad porque por el tema del... O al salir con este beneficio tenía cierta prohibición de hacer cosas. Entre eso, ver a su copa siempre y volver a tener contacto con la gente de antes. Y si la trasladaron a otra ciudad con otro nombre y la cambiaron y todo. 3 semanas luego de que apareció Shannon, Craig fue detenido. Porque habíamos dicho que le habían encontrado esta weá en el computador. Y él recibió cargos por poseer pornografía infantil. De todas maneras, él no fue considerado como parte del plan de secuestro. No se comprobó absolutamente nada, ni que fuera parte, ni nada. Y fue sentenciado a 20 semanas. No, caleta. ¿Puedo saludar? ¿Para probarse la ropa a la No, cárcel? un embarazo la wea. 20 semanas, po. Agua vergonzosa. Por pornografía infantil. Esa gente no debe salir nunca. ¿Qué opinan ustedes? Es como el Josh Jogger de acá. Todavía está preso por pornografía infantil. Tráfico. Ay, no me acuerdo cómo se llama la wea. Da lo mismo. Tráfico sexual infantil. Esa gente debería morir. A la Lali le vamos a poner una estrellita de la comentadora estrella. Lali, está ahí. La hemos nombrado tantas veces. ¿Sí? Sí, está famosa la Lali. La búsqueda de Shannon duró 24 días y costó más de 3 millones de libras esterlinas. Que es lo que sería un poco más de 3 millones de dólares. Luego de su aparición, Shannon nunca más regresó a su casa o a vivir con su familia. Nunca más tuvo contacto con sus hermanos ni con sus amigos. Ella y todos sus hermanos fueron tomados por servicios sociales y redistribuidos. ¿Y no se sabe qué es de ella? En la actualidad tiene 24 años, otro nombre y otra vida lejos de quienes la vulneraron y usaron. Qué terrible, weona. Tú dijiste que este caso no era terrible, pero yo igual lo encuentro terrible. Es indignante. Yo te dije que era un caso indignante. Me irrita. Me irrita que... Sí, pues, lo mismo pienso yo. Weisha. El Weisha. Demasiado poco para un caso tan grave. No, lo del secuestro. No, que 20 semanas, loca. Por andar... Cualquiera, de todo esto. Claro, eso también había dicho otra persona. Dijeron, ya, no le pasó nada a la niña, que bueno, bla, bla, bla.
¿Planificaste el secuestro de tu propia hija? ¿Le podría haber pasado cualquier cosa? ¿Le mentiste al Estado? ¿Hiciste que la ciudad gastara $3 millones? Por Sí. eso yo Y estuviste insisto, presa 4 años, saliste, tuviste nuevo nombre, nueva vida y te metiste con un pedófilo. Bien, Karen es la reina de las decisiones. Me hace sentir que tomo súper buenas decisiones en la vida. Claudia, para uno ser papá o mamá no debería ser un derecho, ¿cachai? No todos tienen que tener permiso, weón. La gente debería tener una prueba, coche tu madre. Así como cuando tú adoptas un animal, al menos acá en Estados Unidos tenés que pasar por pruebas, te hacen examen y toda la weá. Debería ser lo mismo con un niño. Está culiada, weón, hice la weá que quiso. Andy que no toma tequila, pensamos exactamente lo mismo. Nosotros también pensamos que hay tipos de delincuentes que no se rehabilitan. Y si es que lo hacen, no me importan. Violadores, agresores sexuales, pedófilos, no. Ningún agresor sexual. Nosotros, de adulto y menor. Si no han escuchado antes en el podcast, nosotros consideramos ese tipo de delincuentes y qué rabia, torturadores. Weón. Me dijiste que esta weá no me iba a dar rabia. Ya me lo tomé todo, más decirme me da rabia. La referencia, amigo. Hay hartos reportajes. Mucho, porque la Claudia lleva, que sepan, que lleva una semana sin clase. Me he demorado porque he estado viendo a la chicoca. ¿Has visto como 4 documentales? Fíjate, te voy a comentarle. ndplegal.com y era para sacar las estadísticas de el secuestro de menores. Action Against Abduction.org. Y aquí comienzan los reportajes. Que este es el último, que salió el año pasado. Se llama The Man Who Took Shannon Matthew. Esto fue en el año 2022. Se encuentra en YouTube. Está en inglés. Y habla toda la historia de el amigo, no tan amigo, Mike. Donovan. Otro reportaje. Ayer reportajes hicieron muy pronto, apenas pasó este caso. Entonces fue muy rápido. Karen Edge, Shannon Matthew, The Family Story, esto fue en el 2008. El increíble caso de Shannon, esto fue, esto es un blog en YouTube, Dinosaur Blogs, esto fue en el 2019. Discrepo de algunos datos que dio, pero igual da una buena idea de la historia. Shannon Matthew, The Mother of All Lies, esto fue en el 2008. Shannon Matthew, What Happened Next. Esto fue en el 2017. Todo esto lo pueden encontrar en YouTube. TheSun.com. Nuevamente sobre Shannon Matthew. Wikipedia. Kidnapping of Shannon Matthews. El dailymail.co.uk. Y ese es donde sale el pedófilo. Y el artículo se llama New Life of Britain's Worst Mother. Porque la tenía como la peor madre del mundo. Porque mínimo. Y eso, sí, todo lo que pasa a los niños duele. Finalmente, cualquier cosa que le pase, y en este caso, el hecho de que tuvieran una infancia tan penca, que significara que tuvieran que irse de sus propias casas. Que tu casa no sea tu lugar más seguro, es lo más triste, yo creo, para un niño. Lo bueno es que la encontraron. Y que ojalá... Pero todo lo que es de fondo es malo, pues, Claudia. Ojalá que ella haya encontrado después de este secuestro una vida mucho más bonita de la que tuvo antes de él. Y que haya sido la posibilidad de liberarla de su mamá. Porque, a ver, si ella no la hubiesen secuestrado, hubiese seguido viviendo con su mamá. Y todos sus hermanos hubiesen seguido viviendo con su mamá. Con un pedófilo en la casa. ¿Fue algo bueno que le pasó? Si lo pensás de cierta forma, sí, pues. Es que siempre son los familiares, dice Andy no toma tequila. Sí, pues hay un gran porcentaje. Es lo que hablamos hoy día. Que sea un familiar, que sea alguien cercano a la familia, es más probable que un extraño. Sí. No saqué ningún documental de Netflix. Siento que tú... Saqué todos de YouTube. Pero están todos en inglés. ¿Cuál es el de Netflix del pedófilo que se están preguntando? Ay, es que tengo que buscar el nombre porque no me acuerdo bien de él. Pero... Ahí me va el Anthony y me buscó el nombre del Paul Sanders. Él es el... No estoy segura. Él es el pedófilo es que yo no, ese documental no lo quise ver en Netflix porque
Era un weón, era un pedófilo que se aprovechaba de niños que estaban en el hospital. Es una teoría, Lali, de que quizás la mamá estaba salvando a la niña de Craig y que por eso prefirió pasársela. Es que no se sabe, porque como mintió tanto, porque mintió eternamente. Que este es el show de los hueones. Sí. Yo siento que, ya si bien no era terrible tu caso, no era terrible en cuanto a de que no violaron a nadie, que no la maltrataron, que la niña estaba bien. Sí, el trasfondo sigue siendo terrible. Es terrible la vida su vida de la vida que había tenido antes, era claro. terrible. Pero yo siento que este caso fue la puerta para liberarla. Le hicieron un favor, Esperando que la familia que le tocó después sea mejor. Esperando que la vida que ella tuvo después de eso sea mejor igual. Mira, de todos los hermanos. Pero qué tanto peor puede ser igual, pues, weón. Si estáis viviendo con un pedófilo. Puta, pero servicios sociales te pueden mandar a muchos lugares, pues, amiga. Si sabemos, Sename. Siento que es como lo menos malo. Sí, a veces es como el mal menor, po. Pero que si la quería salvar, ¿por qué sigue con pedófilo? Es que ella no tiene acceso a su hija nunca más, po. Ella no sabe dónde está ninguno de sus hijos, ninguno de sus 7 hijos. No tiene... ¿Y le gustan los pedófilos también? Pues son su gusto. Sí, po. La cagó. Nos despedimos entonces, po. Así que para toda la gente que está viendo esto a través de YouTube o nos está escuchando a través de Spotify, este fue el episodio del día de hoy y nos estamos viendo prontamente o nos estamos escuchando prontamente. Cuídense mucho, les mandamos un abrazo gigante y muchas gracias a todos los que participaron en el Instagram, que nos están viendo en o nos están escuchando en este episodio especial. El episodio más caótico que hemos hecho, lo más distorsionado. Así que cuídense mucho, un abrazo y nos vemos pronto, ojalá. Chau, chau.